Buenos días, compañeros y profesora Alejandra. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la ley de Malus con la variación con las microondas. De acuerdo. Bueno, como introducción nosotros pusimos como objetivos y metas específicas el investigar y analizar el fenómeno de polarización y descubrir cómo es que un polarizador puede ser usado para alterar la polarización de la radiación de una luz blanca y de microondas, pero pues en nuestro caso nos vamos a especializar o vamos a hacer énfasis en la parte del microondas. Ahora, para introducirlos al marco teórico y para hablar sobre lo que es la ley de Malus, les vamos a hablar sobre el fenómeno de polarización, el cual es muy afín o es más fácil de explicar a través del concepto de las ondas electromagnéticas. Y bueno, recordemos que un campo magnético oscila en el mismo plano, es decir, en el mismo plano de polarización que las ondas electromagnéticas, y estas se componen de dos vectores, el paralelo y el perpendicular a la dirección de la onda. Y bueno, estos dos vectores van a definir la dirección del campo eléctrico. Y bueno, a la hora de definir qué es una onda no polarizada, nos estamos refiriendo a que el campo eléctrico oscila en todas las direcciones posibles. Y bueno, un polarizador tiene básicamente dos fenómenos, el de refracción y el de reflexión. Y bien, bueno, el polarizador básicamente lo que hace es que cuando un haz, ya sea de luz o microondas ordinaria, pasa a través del ángulo de polarización sobre una pila de placas, la cual llamamos polarizador, algunas vibraciones perpendiculares al plano de incidencia se reflejan y las paralelas se refractan. Y pues como resultado nosotros obtenemos que los rayos reflejados polarizados en el mismo plano y el haz refractado, dependiendo de las vibraciones perpendiculares que éste pueda llegar a tener, pues es parcialmente polarizado en el plano. Y esto se ve mejor en la figura 1 que tenemos pues aquí presentada. Y bueno, básicamente en la figura podemos observar cómo una luz o onda de microonda pasa a través de este polarizador en cierto ángulo. Y bueno, al llegar al polarizador lo que vemos es que algunas vibraciones perpendiculares al plano pues se reflejan y las demás se refractan, y pues como resultado tenemos la luz o las ondas o microondas parcialmente polarizadas. Y bueno, una vez dicho esto, ya podemos dar pauta a lo que es la ley de Malus, la cual nos habla sobre la variación de intensidad transmitida por el analizador con el ángulo que forma su plano de transmisión con el polarizador. Y aquí es importante tomar dos puntos a considerar. Y bueno, el primero es que el plano de transmisión lo debemos asimilar como el plano de incidencia, y la segunda es que debemos asumir que la luz transmitida está completamente polarizada en el plano. Y siendo así, podemos decir que la ley de Malus dice que la intensidad transmitida varía como el cuadrado del coseno del ángulo entre dos planos de transmisión, es decir, esa es su expresión matemática. Y bueno, la expresión matemática es esta que está expuesta en la diapositiva. Y bueno, obviamente todos estos principios o esta comprobación se da porque pues cualquier vibración polarizada en un plano se puede dividir en dos componentes, uno paralelo al plano analizador y el segundo recto a este, es decir, el perpendicular, y pues solo el paralelo es el que pasa a través del polarizador. Bien, ahora con respecto a la presentación del aparato, básicamente lo que tenemos es un receptor de microondas, un transmisor de microondas, una base para los componentes, un goniómetro y nuestro polarizador de metal. Y bueno, en esta figura pueden ver cuál fue la configuración experimental para pues la comprobación de la ley de Malus con microondas. La primera de ellas es sin el polarizador y la segunda es simplemente añadiéndole el polarizador. Ahora, hablando un poco sobre lo que fue la metodología de medición, para empezar se divide en la parte 1 y en la parte 2. En la parte 1 lo que se hizo fue montar el sistema como se mostró en la figura 2, es decir, sin polarizador. Se conectó el transmisor a la fuente de poder y se tomó la lectura del receptor cuando éste se encontraba en un ángulo cero con respecto al transmisor. Y finalmente se varió el ángulo entre el transmisor y el receptor de 10 grados en 10 grados y se tomó la lectura del receptor en cada caso. Para la parte 2 básicamente se utilizó la misma configuración que en la parte 1, pero se añadió el polarizador metálico entre el transmisor y el receptor.
Después se comenzó con un ángulo de 0 grados en el polarizador, se comenzó a rotar para obtener configuraciones de 22.5, 45, 67.5 y 90 grados, y en cada uno de ellos se midió la lectura del polarizador y finalmente se giró el receptor en un ángulo de 90 grados y se tomaron lecturas cuando el polarizador se encontraba a 0, 45 y 90 grados. Bueno, y ahora pasando a la sección de resultados y análisis de los mismos, se obtuvo la siguiente tabla que se muestra en la figura 4, en la cual se muestran los valores obtenidos experimentalmente al cambiar el ángulo entre el transmisor y el emisor. Como podemos observar, a medida que incrementamos el ángulo y se acerca al ángulo de 90 grados, el valor de la intensidad disminuye hasta llegar a 0.00 más menos 0.01 mA, lo cual tiene mucha congruencia, ya que tanto el transmisor y el emisor solo transmiten y detectan luz polarizada. Por lo que al ir rotando el emisor, este va perdiendo su capacidad de detectar las microondas, ya que la incidencia llega a un ángulo de 90 grados. Posterior a este punto y al ir aumentando el ángulo, la capacidad de detención se va recuperando hasta llegar al ángulo de 180 grados, donde se obtiene una lectura máxima de 0.95 más menos 0.01 mA, muy parecida a la inicial. De acuerdo a estos resultados, se puede deducir que si se continuara rotando el emisor hasta completar los 360 grados, se volvería a repetir el mismo patrón visto antes, donde al llegar a 270 grados se volvería a tener un mínimo de lectura, y al llegar a los 360 grados se llegaría a un máximo. Posteriormente, se calcularon las relaciones m0 coseno de teta, que corresponde al cálculo teórico 1, y m0 coseno al cuadrado de teta, que corresponde al valor de teórico 2. Dichos valores se muestran de igual manera en la figura 4. Donde M0 es el valor de la intensidad cuando el receptor y transmisor están alineados y están en un ángulo de 0 grados. Con los valores obtenidos de las dos relaciones se pudieron graficar junto con nuestros valores experimentales, esto con el objetivo de poder observar a cuál de las dos relaciones se apegan más y así determinar si la lectura del receptor es directamente proporcional al componente del campo eléctrico o si es directamente proporcional al cuadrado del mismo campo. Dichas gráficas se muestran en las figuras 5 y 6, donde podemos observar que nuestros valores experimentales se asemejaron más a la primera relación, m0 coseno de teta, sin tomar en cuenta los valores negativos del mismo. De esta manera, se puede deducir que efectivamente la lectura del receptor es directamente proporcional al campo eléctrico. Ahora, pasando a la parte 2 de la experimentación, en donde se utilizó un polarizador para afectar en la lectura de nuestro receptor, se obtuvieron los siguientes resultados. En la figura 7 se muestran las lecturas del receptor cuando se encuentra a 0 grados con respecto al transmisor, donde se varió el ángulo del polarizador. Como podemos observar, el polarizador afectó en nuestras lecturas a medida que este fue rotado a un ángulo de 90 grados, lo cual también tiene mucha congruencia, ya que como se vio en la teoría, el polarizador solo dejará pasar la luz que venga perpendicular a él, de modo que si se alinea la orientación del polarizador con los haces polarizados, este no la dejará pasar. Y por último, en la figura 8 se muestran las lecturas del receptor cuando se encuentra a un ángulo de 90 grados con respecto al transmisor, y en donde se varió el ángulo del polarizador. En este caso, podemos observar cómo el polarizador tuvo un efecto positivo en la lectura de la radiación, ya que uno esperaría, sin el uso del polarizador, que no se detectara nada como en los resultados de la parte 1. Pero no es el caso, ya que se obtuvieron intensidades en el receptor, lo cual comprueba cómo este dispositivo polariza la radiación dependiendo el ángulo en que se encuentre. En el caso en que se agregara otro polarizador en medio del transmisor y el receptor, sería posible rectificar la luz polarizada por completo y poder obtener lecturas mayores en el receptor, ya que este nos ayudaría a polarizar por completo la radiación incidente hasta alcanzar la configuración adecuada para una óptima lectura. En cuanto al análisis de los errores para nuestros resultados, primero se consideraron los errores medidos. En cuanto al goniómetro, se consideró un error de 2.5 grados, ya que la escala mínima era de 5 grados. Posteriormente, para la lectura del receptor, se consideró un error de 0.01 mA, ya que la escala mínima era de 0.02 mA. Posteriormente, para el cálculo de los errores de nuestros cálculos, se utilizó la fórmula de propagación de error para las dos expresiones, resultando en las siguientes dos fórmulas. La primera corresponde a la expresión m0 coseno de teta y la segunda a la expresión m0 coseno cuadrado de teta. En cada uno de nuestros cálculos realizados se usaron dichas expresiones respectivamente, valores que fueron reportados en cada una de nuestras tablas. En conclusión, podemos decir que se comprobó exitosamente la ley de Malus, ya que pudimos comprobar
y estudiar la naturaleza de la luz polarizada y el cómo un polarizador puede afectar en la detección de esta radiación. Asimismo, pudimos comprobar cómo el ángulo de rotación entre el receptor y el transmisor puede afectar significativamente en la lectura de la radiación de microondas. Bueno, y a continuación les presentamos nuestras referencias. Esperamos todo haya sido muy claro y en caso contrario, por favor pregúntenos.